Muy buenas noches y muy bienvenidos a este conversatorio virtual sobre la salud mental en los hombres, propuesto y convocado por Manes a la Obra, y particularmente el grupo de apoyo terapéutico del Manes a la Obra. Me presento, mi nombre es Tom, soy miembro tanto de Manes como del grupo de apoyo terapéutico y junto con mis tres otros colegas, Francis, Alejandro y Angelus, vamos a eh, ambientar este conversatorio. Pueden continuar presentándose en el chat de donde se conectan. Mientras tanto, voy a invitar a Ángel que presente Manes a la Obra. Después de esa presentación de Manes a la Obra y el grupo de apoyo terapéutico, vamos a enmarcar un poco esta conversación sobre la salud mental de los hombres, por qué es tan importante hablar de ella. Y abordaremos un par de temáticas con los cuatro, comentando desde nuestras experiencias atendiendo a hombres en crisis, pero también desde nuestras experiencias personales, por qué la salud mental en los hombres es importante, cuáles son los principales retos y cuál es nuestra propuesta con Manes a la Obra frente a la atención que ofrecemos a hombres en crisis. Después de unos 40 minutos que durará este conversatorio, abriremos el espacio para preguntas y respuestas en vivo. Mientras tanto, por supuesto, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y haremos el mejor esfuerzo de poder responder o integrar sus inquietudes en nuestras respuestas. Ángel, por favor, te doy la palabra. A ver si Ya, es... ok. Bien, muy buenas tardes para todos, todas las personas presentes. Es un gusto para nosotros poder encontrarnos hoy facilitando este espacio, compartiendo este momento, este tiempo. Y pues básicamente MAO es un colectivo que surge espontáneamente hace más o menos 7 años en una inquietud de algunos de nosotros que veníamos reuniéndonos en círculos de hombres y que luego quisimos como profundizar en esa experiencia de reflexión personal. Nuestra perspectiva siempre ha sido encontrar en nosotros mismos aquellos aspectos del comportamiento, las relaciones, los aprendizajes que traemos culturales y sociales y reconocer en nosotros esas maneras que debemos o que reconocemos necesitamos mejorar en nuestros vínculos y relaciones. Mao empieza de esta manera muy espontánea a reunirse y posteriormente se empiezan a abrir caminos en los que nos invitan nos convocan a encuentros un poco más formales, como consultorías, círculos de hombres, laboratorios creativos de hombres y masculinidades. Hoy en día, pues el espacio del grupo de apoyo terapéutico que también hemos abierto y una serie de iniciativas que a lo largo de estos años, pues hemos venido configurando y respondiendo espontánea y dinámicamente a solicitudes que también quienes se han acercado a Mao y que nos han ido conociendo, pues nos han generado como esas peticiones. ¿Será que con ustedes podemos hacer este proceso? ¿Que podemos hacer estas actividades? Y de ahí pues hemos venido configurando el colectivo, cada uno desde nuestras habilidades, cada uno desde nuestros conocimientos. Entonces, Mao no es un grupo estático en el que exigimos unas condiciones para que quienes se quieran integrar o se quieran acercar tienen que cumplir algunos requisitos. No, es simplemente tu voluntad lo que te llama y que para ti tenga sentido esta metodología un poco explorativa, eh, experiencial que nos caracteriza como colectivo. Entonces, nos hemos ido formalizando un poco de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, pero aún conservamos esta esencia poco
ecléctica de irnos configurando armónicamente de acuerdo a las necesidades que vienen con el tiempo, ¿no? Entonces, por ahora dejamos un poco esta introducción de cómo de cómo ha nacido Mao, cómo se ha configurado y pues básicamente los servicios que hoy en día colaboramos y compartimos social y públicamente desde nuestro aporte. Muchas gracias, Ángel, por esta introducción, para dar a conocer un poco de dónde viene Manes a la Obra y de dónde nace el grupo de apoyo terapéutico que conformamos con Manes a la Obra. Voy a dar la palabra a Francis, otro integrante del grupo de apoyo terapéutico, para comentar un poco más alrededor de la necesidad de abordar este tema de la salud mental en los hombres. Francis, cuéntanos, ¿por qué es tan pertinente e incluso urgente abordar este tema? Gracias, Tom, y gracias, amigos, por la participación que tenemos esta tarde y noche, que esperamos realmente sea bien productiva. En el trabajo de Maneja la Obra hemos venido trasegando un camino orientado, como lo decía un poco Ángel, a todo ese proceso de construcción de lo que hemos denominado la masculinidad hegemónica, la masculinidad tradicional, machista, impositiva, esa masculinidad que tanto afecta y ha afectado la vida no solamente de la mujer y lo femenino, sino también la vida de los hombres, que no representan ese tipo de masculinidad. Y en ese sentido, realmente hemos encontrado muchos aspectos que para nosotros son bastante relevantes. Y cuando hemos abordado los procesos de transformación de muchos hombres con los que hemos trabajado, e incluso nuestro proceso propio de transformación, hemos encontrado toda una serie de aspectos que vale la pena destacar y que prácticamente son parte de lo que en Maneja la Obra hemos venido abordando desde hace un poco más de 6 años. Y en ese sentido, uno de esos aspectos es el tema de la salud mental. Y creemos que sí, que definitivamente, y Manes, que ha sido una organización que le ha apostado al cuidado, porque nos hemos enfocado un poco en generar un proceso de atención a los hombres, pero a partir del cuidado, que es un elemento central dentro del trabajo nuestro. Es importante destacar que el tema de la salud mental es uno de los aspectos en que los hombres nos hemos cuidado menos en un proceso, digamos, de cambio o de transformación. A veces los cambios que establecemos los hombres no están justamente orientados a cuidar nuestra salud mental. Cada vez más es notorio y cada vez más aparecen más casos, no solamente asociados a los temas como la violencia de género, en donde la mayor parte de los hombres, que son los hombres los que se ven involucrados en este tipo de afecciones, en este tipo de condición. Y la violencia de género lleva a otras problemáticas asociadas a esto. En el tema de la salud mental, digamos, en el trabajo que nosotros hemos visto y lo que hemos visto también, se nos hace urgente, importante y necesario trabajar en los temas de salud mental, dada que un poco para los hombres es mucho más complicado, mucho más difícil abrirse a un proceso de cuidado de su salud mental. Y hay razones para eso. Somos hombres muchas veces tendientes a evitar la expresión emocional. Somos hombres a veces considerados, y cuando sobre todo estamos marcados por esos patrones patriarcales y machistas, a no revelar cosas que nos hacen sentir vulnerables, débiles. Y es en ese sentido en donde creemos hay que intervenir en ese proceso de trabajo con los hombres. Pero particularmente en el tema de la salud mental, nosotros, digamos, en Maneja la Obra hemos encontrado, y con los hombres que hemos estado trabajando,
hemos encontrado que pues todavía en este momento no son de un volumen muy grande, pero digamos, cada uno de los terapeutas que está acá, tenemos casos de trabajo con hombres y en ellos nos hemos encontrado factores importantes. Yo voy a citar algunos de ellos. Uno, los temas de diagnóstico. Eh, si bien muchos hombres se acercan a buscar ayuda profesional, ayuda para resolver algún tema que está viviendo en su vida personal, por una crisis, por ejemplo, como las que nosotros estamos invitando a participar en estos procesos de acompañamiento, muchos hombres cuando llegan a los procesos terapéuticos o psicoterapéuticos, creen saber qué tienen, pero no tienen claridad frente a lo que tienen. Y esa no claridad está asociada a veces a situaciones, como decía, asociadas muchas veces al machismo. Por eso, digamos, el género es, en consideración nuestra, un determinante de la salud mental, no solamente en hombres, también en mujeres. Y por eso nosotros creemos importante hacer esta revisión. Y en términos de salud mental, el diagnóstico es muy importante porque si no hay un diagnóstico claro de lo que trae esa persona, de la situación en su salud mental, pues definitivamente la estrategia que se desarrolle no va a apuntar a una solución efectiva. A veces el hombre cree y trae diagnósticos en consulta que se ha hecho a través de pronto otras fuentes. Para nosotros es importante establecer como el diagnóstico diferencial, que es en qué se diferencia el problema real que tiene el hombre de otros problemas que están asociados a afecciones en salud mental. Pero para nosotros también es determinante el manejo de algunas afecciones en salud mental que son más difíciles de tratar en hombres que en mujeres. Nosotros en términos generales creemos que la importancia que reviste este tema para el trabajo con hombres, digamos, está en poder develar, poder sacar a la luz todos aquellos aspectos que los hombres de una u otra manera ocultan, callan y que evitan expresar y que, digamos, en procesos como estos, lo que nosotros buscamos es generar un ambiente de confianza adecuado que nos permita, digamos, hacer una intervención efectiva. En ese sentido, creemos importante también en el trabajo que estamos adelantando que se tenga claridad frente a lo que quiere ese hombre en este proceso de acompañamiento, frente a lo que nosotros podemos aportarle desde Manes a la Obra. Y nosotros hacemos un énfasis muy importante en que el proceso que nosotros adelantamos es un proceso de acompañamiento psicoeducativo, en donde le proporcionamos unas herramientas a esos hombres para que puedan trabajar su tema de salud mental de una manera mucho más efectiva y poder hacer un seguimiento de ese proceso que hacemos con los hombres. Entonces, la importancia digamos, en la pregunta que hacías, Tom, está asociada un poco a estos factores, a develar aspectos y clarificar en los hombres qué es y cuáles son los factores que están asociados a la crisis. No es casual que, por ejemplo, en las estadísticas que tenemos hoy día en Colombia, digamos, de los casos de suicidio, que son bastante significativos, más de casi alrededor de 400 casos en Bogotá en el 2022, de ellos, digamos, la mayor proporción, casi el 80% de los casos de suicidio en 2022 en Bogotá, en el año 2022, fueron de hombres. Y pues eso marca una tendencia un poco de una situación que es importante atender, como lo es importante otras afecciones en las que se ve la salud mental involucrada, problemas de consumo de alcohol, problemas de consumo de drogas, de psicoactivos, problemas de abuso sexual, de abuso con su propia condición sexual, pornografía, eh, digamos, situaciones sexuales muy complejas que ameritan una búsqueda de acompañamiento y una búsqueda de un proceso de trabajo específico con esos hombres. Entonces, ahí está un poco en el fondo la importancia de atender este tema de salud mental en hombres.
Muchísimas gracias, Francis, por esta introducción y contextualización. Y hay un tema muy importante que mencionas, la necesidad de los hombres de cuidarse mejor, de darle más importancia al autocuidado. Sin embargo, resulta que hay muchas dinámicas que nos retan a nosotros como hombres de darnos, de regalarnos este autocuidado. Me gustaría invitar a Alejandro, el cuarto integrante del grupo de apoyo terapéutico, de comentar un poco en su experiencia y tanto atendiendo como siendo hombre, cuáles son unos retos que nos obstaculizan prestar mayor cuidado a nuestra salud mental. Claro, gracias Tom, Francis y Ángel y a todos los presentes, gracias por estar aquí. Em, sí, continuando por esta línea de lo que preguntas y de lo que hablaba Francis, mm, esta cuestión de autocuidado, que es en términos generales, aquí lo estamos pues enfocando en cuanto a la salud mental, pero hemos visto que en términos generales, buena parte de los hombres, no a todos, pero en promedio a la mayoría, desde nuestra propia experiencia, también los procesos que hemos acompañado y los grupos que también llevamos, hemos visto que el autocuidado es una dificultad en los hombres, de tanto física, tanto emocional, tanto mental. Tienen cierta complejidad. En parte por el hecho de, de no relacionar la masculinidad mucho con el cuidado. Por eso uno de nuestros lemas es masculinidades cuidadoras de la vida. Pero también por otro lado es creer que tienen que hacerlo solo, porque buena parte del cuidado implica eh, cuidarnos a nosotros mismos, pero pedir ayuda, sobre todo en esos momentos en que por nuestras propias herramientas no podemos. Y uno de los retos es eso, que hemos visto y que yo veo, que los hombres tendemos a pedir ayuda ya en momentos muy críticos, ya cuando estamos pero mal, mal en la mal. Si bien las mujeres son un poco más precavidas y piden atención antes cuando ven que las cosas no están saliendo bien, hemos visto que los hombres solo se acercan hasta cuando ya hay un divorcio y ya no hay nada que hacer, por ejemplo, si son temas de pareja, cuando hay un diagnóstico muy fuerte de salud física y también ya es muy difícil retroceder, o incluso cuando ya hay una depresión muy grave o un diagnóstico grave de salud mental, pero no antes. Entonces, ese es uno de los primeros retos y uno también de la importancia que vemos de darle más valor a esta salud mental y empezar a crear la voz de que está bien que como hombres pidamos ayuda. Y en ese sentido también hemos visto que es muy valioso tanto para la mejora de la salud mental como el bienestar en general, que si bien aquí estamos hablando de salud mental y Francis empezó con el tema de diagnóstico, hablamos de salud mental en sentido amplio, ¿no? También lo que es el desarrollo personal, el bienestar en términos generales, lograr metas, salud mental en sentido amplio. Pero lo que hemos visto que ayuda mucho es hacerlo en grupo. Y eso también es algo súper importante y es que este grupo que hoy estamos dando a conocer, este grupo de apoyo terapéutico a hombres de manera individual, uno a uno, nace luego de que ya llevamos un recorrido creando y manteniendo grupos de apoyo, círculos de hombres, laboratorios de masculinidades, que nos ha llevado a darnos cuenta que hay hombres que necesitan mayor profundización y para eso surge este grupo. Sin embargo, detrás de todo esto va en combinación el trabajo grupal, el trabajo en círculos de hombres, el trabajo en retiros, en rituales de paso, de iniciación, en poder hablar y saber que esto de cuidarnos, esto de los retos que tenemos como hombres, no es algo individual, sino que es algo también colectivo, es una cuestión social y que podemos acompañarnos y que eso da mucha gratificación, da mucha tranquilidad y da mucho soporte. Eh, entonces eso sería otro factor ahí que anotaría y dejaría ahí como para que sigan complementando y ya más adelante Gracias, vamos Alejandro. profundizando. Gracias y puedo dar testimonio de la importancia de estos grupos colectivos, círculos de hombres, como lo queremos llamar. Las mujeres, y eso es uno de los elementos que mencionas que quisiera destacar un poco más, las mujeres han naturalmente mantenido
ese encuentro entre mujeres para hacer tertulia, para conversar, pero también para contenerse, para compartir los momentos importantes emocionales que están atravesando, mientras los hombres hemos ido perdiendo esta costumbre, no en poca parte debido a la naturaleza de nuestra sociedad que se ha vuelto cada vez más competitiva, donde también el papel de lo masculino es enfrentarse más que cuidar, más que apoyar, más que sostener. Entonces, en mi proceso personal me gustaría dar también testimonio de esa crisis que mencionas, Alejandro. De hecho, mi propio proceso de autocuidado empezó después de haber ignorado durante varios años un llamado interno, una voz interna que me decía, Tom, dedícate más tiempo, date más cuidado, date más tiempo para ti. Y fue así que terminé en un accidente de moto en Burundi, en África, mientras pasaba también por una relación desastrosa, mientras estaba también expuesto a un consumo excesivo de alcohol. Entonces, este choque fue un llamado de la vida, una oportunidad también afortunadamente que me dio, porque no salí herido gravemente, me recuperé bastante pronto, pero sí ese fue el momento decisivo para yo comenzar mi propio proceso de acompañamiento psicoterapéutico, para comprenderme mejor, porque hay otro estigma, otra concepción errónea que nos hace creer a los hombres que somos menos capaces de hablar y gestionar emociones, que este es el dominio de las mujeres. Y yo me relacionaba muy fácilmente con mujeres, podía hablar de mis emociones con mujeres, pero entre hombres no. Y eso ha sido tan revelador encontrar, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, grupos de hombres encontrándose y sosteniéndose, regalándose ese autocuidado. Ángel, me gustaría también escucharte a ti, qué tienes que decir sobre estos desafíos ante el autocuidado y quizás cómo ha sido esto en relación con tu propio proceso. Claro que sí. Pues realmente para mí fue un cambio de vida. Yo viví lo que llamaríamos hoy desde el DSM-5, el burnout o el quemarse laboralmente en un momento dado, en este tema competitivo, productivo que a veces venimos llevando en la vida. Y en un momento dado caí en una depresión durísima, 6 meses encerrado en una habitación, salir en algún momento de esa habitación 6 meses después, pero no salir de la depre, o sea, salí de la habitación y luego con el tiempo empezar a caer en cuenta que necesitaba apoyo, necesitaba ayuda, que solo no podía, porque también es parte de nuestra cultura social machista, esa presión social de que tienes como hombre tienes que poder y tienes que demostrar y no te puedes dejar caer y no te puedes quejar y pues al principio fue como romper con esos paradigmas o esos acuerdos sociales que vienen de mucho tiempo atrás y luego se abre el espacio de los círculos de hombres por invitación de una gran amiga de Mujeres que Despiertan y abrimos unos espacios que llamaban Hombres que Despiertan inicialmente, que fue un semillero para muchos de los círculos que hoy en día existen. También, pues, de alguna manera influyó en esta continuidad que dimos en Manes a la Obra. Y vino toda esta parte de autoconocimiento, tanto que cambié de profesión. Igual, yo era informático, trabajaba en la parte de seguridad informática y criptología, y me impactó tanto el efecto de la atención terapéutica, de los procesos que empecé a hacer, que dije, me voy a dedicar a esto porque veo que hay una necesidad explícita en nuestra cultura social y que es necesario que nosotros sensibilicemos inicialmente. No, nuestro proyecto no está fundamentado en crear un modelo de hombre el cual hay que cumplir. Nuestro proyecto ha estado fundamentado en que cada hombre descubra en sí mismo aquellas carencias, aquellas necesidades y desde su voluntad, desde su sensibilidad y su autoconocimiento, elija transformar esas situaciones, esas carencias en potencialidades y en mejora en sus relaciones, en nuestra relación, en nuestros vínculos, en beneficio inicialmente nuestro y de los demás, pero que es necesaria esta sensibilización que venimos haciendo para luego sí podernos comprometer con un proceso, porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que nos pasa.
pasamos por encima de ello todo el tiempo, lo justificamos, nos llenamos de, es decir, de adicciones, no solamente en psicoactivos que expresaba muy bien Francis, o alcoholismo u otro tipo de cosas, sino la misma oferta que tenemos hoy en día de diversión y de distracción que nos mantiene ocupados, embolatados todo el tiempo. Tienes 200 canales en casa y no es suficiente. Tienes que tener Netflix, tienes que tener Amazon, tienes que tener Prime. O sea, no es suficiente con lo que tenemos. Tienes la pantalla de tu computador, YouTube, y no es suficiente, una tablet. O sea, estamos supremamente saturados de una cantidad de estímulos que a veces nos desconectan de lo que realmente nos está pasando y nos mantienen como anestesiados, dopados, diríamos nosotros. Entonces no hay diferencia en que metas sustancias psicoactivas o alcohol o tabaco no, con la sola oferta de diversión y distracción es suficiente para estar en ese, como en ese estado de desconexión de nosotros mismos. Entonces de ahí surge mucho también nuestra inquietud de responder, de atendernos, que es una de nuestras condiciones en Mao, de no ofrecemos nada que nosotros mismos no hayamos probado, porque partimos de una necesidad de autoridad moral, de salir de esta terapia, yo la llamo cosmética, de conocer protocolos, de conocer la parte académica, de conocer esta parte formativa, pero si no lo has vivido, no lo puedes dar. Si no lo has resuelto cosas por ti mismo, con apoyo de otros, que es otro de nuestros acuerdos. Los hombres no se tapan con la misma cobija, los hombres no le caen encima al que se cae, sino que estamos para ayudarnos a levantarnos y ayudarnos a ponernos a la luz unos a otros, que son un replanteamiento de los acuerdos sociales que hemos encontrado en nuestros propios laboratorios y talleres. Muchísimas gracias, Ángel. Y me gustaría agregar, por si fuera poco, otro ingrediente a los obstáculos en nuestro camino de autocuidado y autoconocimiento. Y eso ya aquí uno de los participantes asistentes lo mencionó. Es el sistema patriarcal y la cultura de machismo que hace parte de la sociedad donde vivimos. Francis, me gustaría preguntarte, ¿nos podrías compartir dos momentos clave en tu propio proceso donde te diste cuenta cómo estás ejerciendo patrones de poder, de privilegio, siendo un hombre y qué te ha ayudado a cambiarlo? Alejandro, voy a hacerte la misma pregunta, así que puedes ir preparándote. Bueno, a mí me la hace de primero como para, para enfrentar el tema bien. Ok, mira, Tom, chévere la pregunta y debo decirte, digamos que lo encuentro principalmente en dos o tres escenarios que tengo memoria en este momento. Por ejemplo, uno en mi relación con mis hijos. Eh, yo soy padre de tres hijos, hoy día no vivo en el país, pero digamos, en su proceso de crianza y de acompañamiento a su crecimiento, por muchos momentos me distancié mucho. Yo viajaba mucho internacionalmente y a otras ciudades del país, permanecía mucho tiempo por fuera de casa, pero cuando regresaba a casa, eh, notaba un poco la importancia de establecer límites frente a ciertas cosas y muchas veces lo hacía de una manera, en mi opinión, no tan apropiada. A veces ni siquiera concertando con mi pareja y mi esposa en ese momento, eh, lo que, digamos, íbamos a trabajar frente a nuestros hijos y casi que era impositivo, casi que era de dominación. Es que aquí se hace esto, ¿no? Sin decir se hace esto porque yo soy el papá o porque yo soy la cabeza de este hogar, pues cosa que fui desmitificando posteriormente cuando empiezo a hacer estos trabajos con hombres. Pero siento que ese fue un escenario, el escenario de la paternidad. Siento que ahí el patriarcado, la forma hegemónica en cómo nosotros los hombres somos educados, hemos sido educados, replicamos esos procesos de nuestros padres, de nuestra cultura en la que crecemos. Y yo creo que ahí hay un determinante, el factor cultural. El factor cultural es determinante porque eh,
empezamos a notar que ese tipo de situaciones son normales. Es que así me enseñaron en mi casa, es que así lo aprendí de mis padres. Y ese tipo de creencias, que son pensamientos que se convierten en creencias, terminan solidificándose y llevándonos un poco a la rigidez en el cambio. Y creo que allí, y por eso siempre, y me gusta que Ángel lo tocó, a veces no somos conscientes realmente de las cosas. Yo he venido distinguiendo dentro de los procesos de intervención que hago con hombres, y lo he hecho conmigo mismo, diferenciar claramente lo que representa el darme cuenta al hacer conciencia de las cosas. No es lo mismo, están ambos en el plano de la conciencia, pero yo me doy cuenta de cosas que a veces no hago conciencia, es decir, en donde no siento que eso me quema por dentro y no voy a la acción. Cuando yo no voy a la acción, no genero transformación en mí. Y me pasó durante mucho tiempo, con mis hijos, con mi familia. Y lo otro que podría destacar, el otro escenario, yo decía 2 o 3 escenarios, el otro escenario era el escenario de los amigos. Es decir, cuando salía con mis amigos, yo veía que hacían cosas que yo terminaba también haciendo, porque las considerábamos como normales, ¿ya? En esto de los cambios y de eso patriarcal, eso hegemónico que está en nosotros, es muy importante ver ese tema de los micromachismos, ¿no? Yo no lo veía hace muchos años. Y como no lo veía, no actuaba en función de cambiar ese tipo de cosas, porque sentía que era natural. Ah, es que así somos los hombres, ¿no? Y como nos quedábamos en ese así somos los hombres, no hacíamos ningún proceso de cambio. Y lo otro, el otro escenario en el que encontré mucho de esto de lo hegemónico y patriarcal es el escenario laboral. En el escenario laboral, muchas veces los hombres nos acostumbramos, oye bien, a trabajar mal, incómodos, ¿ya? Pues, trabajo incómodo y me soporto todo lo que me venga encima a costa de que, pues por lo menos tengo un trabajo. Y decimos así, por lo menos tengo un trabajo, pero vivo incómodo, vivo desde la incomodidad. Y una de las cosas que aprendí en este proceso de cambio que hice en mi vida, pues porque pues también me correspondía hacerlo, dado que hice conciencia de ello, pero también porque soy psicoterapeuta. Una de esas cosas era entender, aprender y transformar esa incomodidad a partir de lo que yo siento que deseo para mi vida y elijo para mi vida. Entonces, trabajé muchos años incómodo, sintiendo que iba a una reunión y me daban hasta con el balde. Y pues ahí estaba yo, porque estaba respondiendo a una empresa y atendiendo los compromisos de la empresa. Entonces, yo creo que en esto hay muchos escenarios de la vida de nosotros los hombres en donde a veces replicamos esos patrones patriarcales porque lo aprendimos de nuestro papá, de nuestra mamá. Y es importante decir que en el trabajo que nosotros hemos hecho en Maneja la Obra, importante es señalar que muchas veces lo que hemos encontrado en muchos hombres eh, es que hemos aprendido a ser hombres, sí, de nuestros padres, a veces de nuestro papá, pero en una buena proporción de nuestra mamá. No quiero decir con esto que sea la mujer o lo femenino lo que determina el que nosotros seamos como seamos. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero sí que creo importante decir que los procesos de deconstrucción de la masculinidad hegemónica y patriarcal, que a veces conducen a problemáticas en salud mental, y por eso estamos hablando del género como un determinante en la salud mental, en hombres y mujeres, es un aspecto importante a deconstruir tanto en hombres como en mujeres. Y lo último que señalo en este proceso es que muchas veces los hombres enfrentamos o tememos enfrentar esas debilidades psicológicas que tenemos. El miedo al miedo, 1. 2. El miedo a estar afectivamente solos. 3. El miedo al fracaso. 3 aspectos que encontramos como un patrón. Yo algunos de esos los viví. Quedaba desempleado y bueno, ¿qué hago ahora? Estoy con mi familia, con mis hijos. ¿Cómo sostengo este hogar? Y a veces nos asumíamos que no podíamos compartir con la pareja
el tipo de trabajo que ella tenía para sostener el hogar y que, bueno, obviamente no me iba a quedar en ese punto. Entonces, esos son los aspectos que yo destaco en esto para complementar esto que ya seguramente va a complementar Alejo y... Muchas gracias, Francis. Y lo que compartiste, tu testimonio ha tocado unas fibras porque tenemos algunas personas que están resonando, compartiendo que han pasado por experiencias similares. Por supuesto, si sienten la valentía de compartir sus situaciones, adelante, aquí los escuchamos, los leemos. No hay nada más como el primer paso de reconocer y darle voz a las situaciones retadoras que atravesamos. Alejandro, te escuchamos. ¿Cómo Ujú. ha sido Sí. para ti ese proceso de deconstrucción del patriarcado y del machismo en ti? Sí, gracias, Tom, por la pregunta. Claro, y un poco yendo a mi experiencia personal también, igual que tú y Ángel lo dijo también, en parte mi proceso empezó por una crisis muy fuerte a raíz de una ruptura de pareja, luego un problema de salud complejo y que llevó a que tuviera problemas en el ámbito del trabajo y del dinero, ¿no? Como que salud, dinero y amor, ¡pum!, se golpearon, que son algunos de los temas que afectan a hombres, que ya profundizaremos ahí más adelante. Pero traigo esto porque en ese proceso empecé todo el tema de trabajo con grupos de hombres y también el trabajo de mi masculinidad y mi ser hombre, de construcción, reconstrucción. Eh, y una de las cosas que me di cuenta es que había mucha competencia en mí o sentía mucha competencia de parte de otros hombres hacia mí. Es decir, me costaba confiar en otros hombres. Me sentía un poco inseguro. Yo también era de los que andaba más con mujeres o me sentía más cómodo con mujeres y notaba que había algo raro en grupos con hombres que vi algo que me hacía ruido y no me sentía completamente bien. Parte de eso es esta idea de competencia no sana, de ser mejor que otro, de compararse constantemente, que nos pasa a muchos hombres. También yo sufrí de bullying en la adolescencia, también tuve algunos temas de comparación con otros miembros, hombres de mi familia, primos y otros hombres cercanos, entonces como que había todo eso ahí encima pesándome. Y parte de este proceso fue sobre todo en grupos, pero también a nivel de trabajo terapéutico personal, desmontar, digamos, toda esta idea y toda esta creencia y todo este como miedo y conflicto con los otros hombres. Y realmente ha sido muy, muy regenerador, un gran bálsamo y yo ahorita me siento muy en confianza con los hombres y fue como un cambio del cielo a la tierra y yo con con ustedes de Manes a la Obra, pero también con otros hombres me siento re bien y también he recuperado el poder expresar afecto con hombres físicamente, abrazarlos, tocarlos sin que eso implique ningún tema de sexual o erótico, sino simplemente es que me siento conectado contigo como hombre, volver a reconectar con otros hombres. Ese ha sido un aspecto importante. Y otro es en cuanto al tema emocional. Yo desde muy pequeño fui también sensible, muy sensible emocionalmente, mucho más de lo que hubiera querido, hipersensible. Y, y sentía que eso me pesaba mucho en- por el solo hecho de ser tan sensible emocionalmente, pero también siendo hombre, sentía que tenía que ocultarlo, que no debería llorar tanto porque lloraba fácilmente, que no deberían afectarme tanto las cosas, ni todo un mundo emocional muy, 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 muy pesado en mí. Y parte, digamos, de la idea un poco machista patriarcal es eso, es que como hombre no me permitía y no se nos permite vivir fuertemente, profundamente y sensiblemente lo emocional, porque tal vez ya no es tan hombre, porque no está bien visto. Bueno, hay todo un tema. Y ha sido también un proceso en reconciliarme con esa parte sensible en mí, con esa parte emocional en mí y también darme cuenta de el gran regalo que me ha permitido en mi labor terapéutica acompañar y ayudar a muchos otros hombres y mujeres desde ese mismo lugar, ¿sí? Es permitir que eso sea tal cual es y que está bien así y que no me hace ni menos hombre, ni
ni otra cosa que, que que no está mal visto, pero empezando por mí, más que hacia otras personas o de otras personas. Y eso ha sido también un proceso y en ese sentido ahí también quiero agregar em, que mi proceso también ha sido, yo veo dos grandes procesos en los hombres, me gusta a mí siempre decirlo porque a mí me ha servido mi proceso y también con quienes acompaño lo hago, y es que yo veo que hay hombres como yo, que hemos sido sensibles, que hemos sido femeninos, no en el sentido de femeninos tanto de género, sino los valores y las energías que se han asignado relacionado con lo femenino, tanto hombres y mujeres tenemos un aspecto femenino y un aspecto masculino, energía masculina y femenina por igual, pero he visto que hombres que tenemos más esa tendencia hacia lo femenino necesitamos hacer un trabajo en reconciliarnos con esa parte femenina y luego desarrollar esos otros aspectos masculinos de empoderamiento, de decisión, de proyección, de propósito, que también eso lo tenía yo un poco no muy buen lugar, no me lo permitía también por el miedo, que eso también tiene que ver con todo el machismo, pero un poco más allá por el miedo a ser mal hombre. Si era un hombre fuerte, decidido, propositivo, sentía que estaba siendo violento. Entonces, ahí también se empiezan a jugar otros lugares más sutiles en este proceso de construcción y reconstrucción. Y por el otro lado veo hombres que ya han sido muy masculinos, que han sido muy fuertes, que han sido, digamos, muy seguros o dedicados a la acción, que necesitan empezar a feminizarse, a sensibilizarse. Y son las dos partes en diversos momentos de la vida. Yo tuve gran parte a masculinizarme, llamémoslo así, y ahora también estoy otra vez desde el otro lugar, porque la idea es poder equilibrar esos dos aspectos en nosotros y creo que parte de salirse de esa idea machista en general, tanto para hombres como para mujeres, es que solo somos uno de estos dos aspectos. El poder empezar a entendernos y vivirnos e integrar estos dos aspectos, creo que es la mejor deconstrucción y también la mejor reconstrucción, porque también hay que empezar a reconstruirnos desde ahí. Yo quería El anotar un yin y el poco, yang. tipo, quería, El yin y el yang. Quiero primero dar testimonio de mi asombro al escucharlos, Francis y Alejandro. Creo que con todos los que estamos aquí presentes somos maravillados ver la transformación que es posible en los hombres cuando hacemos ese trabajo de enfrentar los vacíos que tenemos, de reconocer que quizás no nos hemos regalado ese autocuidado, que quizás hemos repetido inconscientemente patrones que no son nuestros. Y entonces, al parar eso, somos capaces, y hago aquí hincapié a unos comentarios que hacen eco a lo que dicen, ¿no? No se le permite a los hombres llorar, no pueden ser débiles. Y cuando un hombre pleno que haya integrado su parte masculina y femenina, que es capaz de llenar sus vacíos afectivos, emocionales, que es capaz de valorarse a sí mismo. Porque cuando nos valoramos a nosotros mismos, ya no dependemos de la aprobación o la validación externa. Ya basta. Entonces, podemos aprender a hacer una distinción muy sutil, pero importantísimo en este camino. Y es que ser vulnerable no equivale a ser débil. Es que ser agresivo no equivale a ser violento, ¿sí? La agresión es una emoción de supervivencia, la rabia. Sin embargo, cómo la manifestamos, ahí sí se marca la diferencia. Y me gustaría, si me permites, Frances, ya regreso contigo, preguntar un poco a Ángel. Ángel, en las terapias, y lo hemos conversado entre nosotros ya varias veces, nos damos cuenta de que muchos temas no ocurren por primera vez. Los temas que son la excusa o el motivo de la consulta. Ya mencionamos temas como el dinero o relaciones profesionales, relaciones personales,
también el propósito de vida, cuestiones de propósito, incluso temas de violencia. Cuando empezamos a indagar nos damos cuenta de que muchas veces son situaciones que se repiten, situaciones no resueltas del pasado que vuelven a presentarse porque así funciona la vida. Es tan generosa que nos presenta 1001 oportunidades de aprender, de resolver lo no resuelto para ir con una mochila más liviana. Me gustaría, Ángel, que nos comentaras un poco sobre esto en relación también con los enfoques terapéuticos que tú abordas cuando atiendes a tus consultantes. Bueno, en mi caso, pues yo le llamo hoy una gran mezcla de enfoques, debido pues a que desde que yo inicié mis procesos, cuando elegí cambiar incluso de profesión y dedicarme ya a la psicoterapia, más o menos vengo haciendo 2 o 3 formaciones por año, pues con esta característica que sea experiencial y que durante la formación sea necesario que nosotros como aprendices estemos acompañados en terapia acorde a la formación que estamos tomando. Ese ha sido un caso, pues en mi caso personal, la manera de hacerlo. Entonces, dentro de los abordajes que yo estoy acompañando con logoterapia, con terapia gestal integrativa, constelaciones familiares, que ahí abordamos un poco este tema de las repeticiones, las lealtades que vienen a veces, que no es solamente de nuestra historia personal, como que me equivoco varias veces en las mismas cosas, sino que de pronto en mi familia también ya hay unas costumbres, unos hábitos, unas tendencias, y nosotros al aprender de nuestros padres, al observar, nuestros primeros referentes de pareja fueron nuestros padres. Entonces, de acuerdo con eso, quedan en nosotros unas memorias, nosotros le llamamos introyectos o fijaciones ahí, que inconscientemente las repetimos y nos queda como esa autorización de si yo vi que mi padre fue violento o agresivo físicamente o verbalmente o emocionalmente, como que, y mi madre lo soportó, pues como que a mí me queda la autorización previa de que yo también lo puedo hacer, de que de alguna manera eso me da derecho a ejercer algún tipo de acción de agresividad o violencia sobre el otro. Y seguimos transfiriendo estas costumbres de una generación a otra. Igual la mentira, ¿no? O sea, hay actitudes y hay comportamientos que quedan ahí guardados. Nosotros muchas veces tenemos esta idea de, hablamos mal del vecino delante de nuestros hijos, pero cuando nos encontramos con el vecino, hola vecino, ¿cómo estás? Y somos súper cordiales, y entonces nuestros hijos están observando esas contradicciones también. Nosotros seguramente también observamos algunas en nuestros padres en algún momento, de esas incoherencias y decir, pero si hablaste mal de él en la mesa y ahora salimos a la calle y te lo encuentras y lo saludas súper cordial y ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Entonces también nos hemos acostumbrado y lo hemos llevado a nuestras relaciones ya a nivel social, intercultural también y a nivel laboral, de aparentar, alguien me cae mal y, o sea, no puedo poner límites, no puedo ser asertivo en expresarle a la persona ciertas incomodidades o ciertas molestias, y nos empezamos a guardar todo eso, nos lo tragamos, y lo llamamos, en mi caso lo llamo bocados atorados, y detrás de eso pues viene también la parte psicosomática, que también la abordo con las personas en cuanto a síntomas y enfermedades que hoy en día sabemos que tienen un origen emocional, que es una carga emocional que venimos guardando por resentimiento, por frustración, por sobreexigencia, y la única manera que nuestro cuerpo tiene de expresar eso es a través de síntomas, dolor o enfermedades. Decía William Shakespeare en Macbeth, la obra de Macbeth, darle palabras al dolor, porque dolor que no se le da palabra se queda gimiendo en el cuerpo hasta que lo rompe. Entonces, ya William Shakespeare mencionaba un poco la psicosomática en ese sentido. Y hoy lo vivimos. Tenemos que aguantar horarios extendidos, que nadie se puede ir hasta que el jefe no se va, así tú ya hayas terminado, y una serie de situaciones a veces de imposición, de agresividad, de violencia,
que las soportamos porque no tenemos herramientas a veces asertivas o prácticas que nos permitan poner el límite y decir, no, mira, el horario, yo firmé un contrato y mi horario es este, ¿sí? Yo soy, por ejemplo, soy trabajador independiente, se supone que soy contratista, tengo autonomía en el manejo de mi autonomía, tengo autonomía en ese manejo de mi tiempo, de las responsabilidades y los compromisos que tengo con la empresa con la que contrato, pero no tenemos esas herramientas para protegernos, defendernos desde la parte legal en un aspecto, desde la parte también emocional en otro momento y desde la parte racional también, ¿no? Entonces como que las emociones nos avasallan y nos paralizamos o huimos, ¿no? Es un poco las experiencias que vivimos, pero pocas veces tenemos herramientas para afrontar de una manera sana, de una manera eh, armónica y amorosa, lo decimos nosotros en las conversaciones de manes, es decir, amorosamente frustrar a la otra persona sin necesidad de agredir. Y no es una frustración sana en que te digo, no estoy de acuerdo con lo que dices, o en estas condiciones no me conviene seguir contigo, o si estas situaciones tú y yo no hacemos algo para modificar la manera de relacionarnos, pues mejor no nos hagamos daño y separémonos por amor, separémonos por respeto, no haciéndonos daño, rompiéndonos más de lo que venimos ya rotos y dejando rotos pues a nuestros descendientes, ¿no? O rompiendo, que es lo que normalmente pues tendemos a hacer, ¿no? Entonces ahí pues hay muchas metodologías que hoy se integran, la hipnosis también en un momento dado, y diversas técnicas que nosotros como grupo terapéutico, grupo de apoyo terapéutico, pues hemos combinado todos nuestros saberes, nuestras habilidades, tanto para facilitar en los círculos de grupo, en los círculos de hombres, como para el acompañamiento individual o pues en los laboratorios o en los espacios que vamos acompañando y facilitando hoy en día. Gracias, Ángel. Me das aquí el perfecto puente para compartir la página web de Manes para que puedan los asistentes saber cómo pueden contactarnos, cómo pueden hacer uso de nuestros servicios. Con esto damos inicio también a la última parte antes de cerrar el conversatorio inicial, donde cada uno de nosotros va a presentar su enfoque, su abordaje terapéutico, para que también las personas aquí pueden conocernos, cuál es el trabajo que realizamos y si así desean, si están buscando apoyo, sepan que puedan contar con cualquiera de nosotros para acompañarlos. Entonces, la página web de Manos a la Obra es bastante sencilla, tiene aquí en la parte de arriba derecha una pestaña que dice servicios y en los servicios explicamos de qué consiste la atención a hombres en crisis, como Francis ya lo mencionó, es un acompañamiento psicoeducativo donde ponemos a disposición todas las herramientas de las que disponemos, si bien en sesiones individuales, pero también pueden ser sesiones colectivas con, por ejemplo, varios de nosotros. Ya hemos realizado un par de estas sesiones donde acompañamos a un consultante con los 3, con los 4 terapeutas para generar más apertura en las diferentes perspectivas que puedan existir sobre el tema de la consulta. También ofrecemos sesiones grupales y círculos de hombres y existe también la modalidad de círculos restaurativos en casos donde hubo, por ejemplo, actos de agresión y estamos buscando ir más allá de la parte judicial hacia un encuentro y un cierre de este proceso de agresión que pudo haber ocurrido. Entonces, debajo de estas modalidades de atención van a encontrar el enlace para una encuesta confidencial y el protocolo de acompañamiento. La encuesta es una encuesta relativamente corta que nos permite a nosotros identificar cuál terapeuta podría ser mejor ubicado para atender al consultante que se anuncia. Y una vez que recibimos su encuesta, dentro de los 3 días laborales,
puedes esperar un mensaje del terapeuta asignado para iniciar el proceso. Es importante que para iniciar el proceso también se lee el protocolo de acompañamiento y se firma el consentimiento informado para poder arrancar este proceso. Francis, compártenos por favor cuáles son tus abordajes terapéuticos. ¿Qué puede esperar alguien que viene a consulta contigo? Gracias, Tom. Pues básicamente lo que hago yo y pues desde mis enfoques de trabajo psicoterapéutico, lo hago desde la perspectiva de la psicología. Soy psicólogo clínico, trabajo en esos temas, hago acompañamiento clínico a pacientes ya desde hace muchos años. Y mis enfoques, digamos, están fundamentados en los trabajos con lo cognitivo-conductual, pero no me cierro a esta estrategia porque he visto en otras estrategias de intervención psicoterapéutica, por ejemplo, los enfoques sistémicos, los enfoques humanistas, proporcionan muchas herramientas que permiten desarrollar y complementar el enfoque básico que tenemos dentro del contexto del trabajo que hacemos en Maneja la Obra, que es el acompañamiento psicoeducativo, porque este acompañamiento psicoeducativo es una estrategia de cambio cultural y comportamental individual, que actuando desde los principios de la atención psicosocial básica, y debo decir pues que yo me he formado en esos campos, en situaciones de crisis emocional, utilizamos herramientas, digamos, de comunicación interpersonal, manejo de emociones, resolución de conflictos, digamos, frente a situaciones de crisis bajo los principios y abordajes focales y puntuales que nosotros desarrollamos. Pero debo decir también que dentro del trabajo que nosotros hacemos en Maneja la Obra y con el acompañamiento psicoeducativo, en donde lo entendemos como eso que hace un momento decía, brindar a los usuarios herramientas en tres sentidos fundamentales. Uno, para el manejo de emociones generadas por la situación de crisis que viene afectando a esa persona que nos consulta y por la cual nos consulta. Dos, a mejorar la condición psicoemocional luego de una situación de crisis. Muchas veces estas personas se encuentran en tal situación que pierden las dimensiones. Entonces, nosotros lo que buscamos en este proceso de acompañamiento psicoeducativo es mejorar la condición psicoemocional luego de una situación de crisis. Y lo tercero en esto es como revisar y hacer seguimiento a esos estados emocionales luego del proceso de atención. Pero digamos, me fundamento más en los enfoques cognitivo-conductuales y abro espacio para otros enfoques dependiendo del trabajo. Yo trabajo mucho con el tema de las creencias y lo trabajo porque definitivamente encontramos a hombres y cuando hablamos nosotros de la deconstrucción, encontramos a hombres con creencias muy arraigadas. Y quería aprovechar para decir allí que en esto de lo que encontramos en esos hombres, encontramos mucho tema asociado a lealtades ocultas, ¿cierto? Lealtades ocultas que vienen desde la infancia. No se formaron en la vida adulta del hombre, vienen desde la infancia. Leal a la mamá, leal al papá, y eso es difícil transformarlo. Y por eso nosotros nos adentramos en ese mundo de las creencias para hacer lo que nosotros llamábamos desde estos enfoques cognitivo-conductuales una ruptura de como un proceso de cambio cognitivo, ¿no? Es un poco lo que hago dentro del proceso de trabajo con los hombres. Ese es, digamos, como lo principal que puedo destacar aquí. Muchas gracias, Francis. Alejandro, cuéntanos un poco más de tu enfoque terapéutico. Sí, Tom, gracias. Pues en mi caso, conmigo pueden como esperar dos cosas principales y luego algunas herramientas que me gusta utilizar. Por el lado, todo un trabajo emocional. Yo para ello utilizo una técnica que se llama terapia en integración emocional, que básicamente es una meditación en las emociones para poder vivirlas, sentirlas, expresarlas e integrarlas y
y ofrece todo un mapa para poder conocer nuestro mundo interior emocional. Y esto es muy útil para los hombres que a veces nos cuesta tanto conectar con las emociones y profundizar en ese mundo más allá de emociones muy fuertes y muy grandes, como la rabia muy fuerte o tristeza muy fuerte. Aquí hay toda una 21 emociones por las que vamos pasando, desarrollando y que cada quien en su interior va sintiendo y puede conocer ese mundo emocional. Y por el otro lado, me gusta también, yo trabajo lo que a mí me gusta llamar masculinidad integral, que básicamente es una combinación entre todo el enfoque de género aplicado a hombres que trabajamos aquí en Manes a la Obra, que es buena parte de nuestro trabajo, todo el tema de construcción, de identificar las violencias que ejercemos, el machismo, cómo nos afecta, las ideas patriarcales, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado lo combino con la masculinidad, yo llamo masculinidad sagrada, que es más la visión de la masculinidad desde lo ancestral, desde ciertas tradiciones orientales, desde las diferentes energías femenina, masculina, yin, yang, Shiva, Shakti, y también los arquetipos masculinos, que son varios, hay diferentes versiones, pero que llevan no solo a deconstruirnos en lo social y cultural, sino también dentro de nuestro interior poder acceder a los valores más altos de lo masculino que se han transmitido a lo largo de muchas generaciones en diferentes culturas, y así poder hacer esa deconstrucción, pero también esa reconstrucción, y ir de las dos, en los dos caminos a la vez. Y para eso utilizo tres herramientas que a mí me gustan. Yo trabajo mucho, no tanto con la palabra, aunque hay un gran espacio para la palabra, pero a mí me gusta ir más allá porque ha sido el proceso que a mí me ha servido, también en lo que yo me he formado, pero ir más allá de lo mental y de la palabra, ir a la emoción, al cuerpo y a la energía. Para eso utilizo las constelaciones familiares, donde hacemos todos unos movimientos corporales e interiores, y también nos permite descubrir de dónde provienen todas estas improntas, de dónde nacen todo el malestar que por el que estemos pasando. Por el otro lado, trabajo todo lo que son imágenes simbólicas, trabajo con el tarot de forma terapéutica y otro tipo de imágenes que nos ayuda a entrar a todo el ámbito de los símbolos visuales, de lo mitológico y de lo arquetípico. Y de terceras, utilizo la psicomagia o el psicochamanismo, que por medio de eso hago todo el trabajo que es psicocorporal, todo el trabajo desde el cuerpo, pero también el trabajo de acciones simbólicas, teatrales, metafóricas, para darle forma a los conflictos que estemos viviendo o la transformación que queramos lograr, y así hacerla más real. Entonces ahí es toda una visión, digamos, de la utilización del arte y sus metáforas para ello. Eso es sí, a grandes rasgos. Qué maravilla. Muchas gracias, Alejandro. Aprovecho antes de pasar la palabra a Angelus, comentar que estos servicios que ofrecemos, la atención puede ser presencial o virtual. También realizamos consultas virtuales para las personas que no se encuentran en Bogotá o incluso que están por fuera del país. Y por supuesto, pueden compartir el protocolo, el cuestionario con usuarios, con consultantes, si hay aquí personas presentes que están atendiendo casos de hombres que están buscando ayuda por la línea que estamos ofreciendo, pueden referirlos, con mucho gusto recibimos sus referencias y atendemos a cualquier consultante que lo necesite. Ángel, compártenos por favor un poco más de tu enfoque terapéutico. Vale. Pues así en concreto, yo trabajo una integración de la psicoterapia también de la parte ancestral, convencional y en la parte holística y alternativa. Por eso entonces, en mi caso yo a veces les sugiero a las personas tomar aceites esenciales, esencias florales para complementar el proceso, y también pues participo o les facilito espacios también de constelaciones familiares en este abordaje familiar o sistémico para comprender las dinámicas que traemos
Utilizo también el análisis transaccional, o sea, como las transacciones emocionales que aprendimos desde pequeños, cómo aprendimos en cierta forma como a comprar amor, a recibir atención, las dinámicas que generamos un poco entre lo que llamamos el triángulo o la tríada trágica, que es la víctima, el victimario, el salvador, y a partir de ello poder identificar nuestras formas de relacionarnos, nuestras maneras, cómo ello influye en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones. Hago acompañamiento a parejas también en este aspecto de la reconciliación, de, de la reconciliación, incluso en el caso de una separación. Porque a veces hablamos de reconciliación y entonces como que, ay no, pero ya no quiero seguir con esta persona. Ok, pero reconcíliate y sepárate con amor, sepárate en buenos términos y no dejes de, o sea, no, aparte de que se cae o se rompe una relación, dejamos rotos a las personas, a los niños o a los hijos que están vinculados ahí también. Entonces también hago ese acompañamiento grupal o familiar en esos casos. Eh, hay otro aspecto fundamental que por mi parte fue un abordaje que se incluyó en Manes a la Obra y era la atención a victimarios o a agresores, porque también yo me daba cuenta que socialmente en los diferentes escenarios la atención a las víctimas está incluso sobresaturada de atención, pero pocas personas estamos dispuestas a trabajar con los agresores. Generalmente el agresor se queda en el señalamiento social, en el desprecio, en el maldecirlo, en el decir mal de esa persona, en el señalamiento, pero realmente pocas personas se atreven o nos hemos atrevido a romper un poco este paradigma y decir, esa persona también fue agredida. El que agrede fue porque fue agredido. El que maltrata fue porque fue maltratado. Y también por ello requiere atención. Y desde ahí, pues también en Manes a la Obra hemos abierto ese espacio a personas que se reconocen o que estén denunciadas también en procesos legales para acompañarlos en este proceso de sensibilización, de autoconocimiento y que pueda con el tiempo llegar a procesos de transformación personal, porque todos como seres humanos somos susceptibles de transformarnos, de cambiar. Y podemos hacer esta diferenciación de que los hechos, las acciones no son perdonables, ¿sí? Pero la persona es reparable y que es importante procurar aportar en ese aspecto también a la construcción de paz que nosotros venimos haciendo en cuanto a estas masculinidades transformadoras de la vida que proponemos. Entonces, por eso dentro de mi espacio terapéutico yo inicié hace ya un tiempo a incluir a estos hombres o a estas personas que hayan sido señaladas como agresores o violentadores. Y ya luego pues se tomó también como un elemento diferencial de Manes a la Obra, el abrir estas posibilidades y el crear metodologías, porque paradójicamente hay mucha metodología para trabajo con víctimas, pero con los victimarios no, con los agresores no. Entonces, para nosotros ha sido un desafío también como crear y probar herramientas que nos permitan trabajar con ellos y sensibilizarlos para poder facilitar esa transformación y esa reconciliación. Gracias, Ángel. De mi parte, cierro comentando que el enfoque que yo utilizo en mis consultas es un enfoque sistémico transpersonal. Como ya se ha mencionado, es como ir más allá de lo que está pasando en este momento hoy en día, a regresar al niño interior, al sistema familiar, a veces incluso a patrones transgeneracionales que podemos estar cargando inconscientemente. También mucho desde el cuerpo, de tratar de ir más allá de lo que conscientemente sabemos a la información que se almacena en el cuerpo. De ahí también otro enfoque que se llama la conciencia corporal. Utilizo también herramientas del mindfulness en relación con la neurobiología interpersonal para poder generar un espacio de estabilización, de paz interior en todo este proceso que a veces puede ser tan
revolcado con una montaña rusa, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder tomar un respiro es muy valioso en esto. Realizo también procesos de propósito de vida y finalmente acompaño temas como la disciplina. Cómo podemos ser más disciplinados y crear una disciplina que refleja el autocuidado, que refleja una masculinidad transformada, cuidadora, y que cohabita con ese lado femenino que también hace parte de nosotros. Con esto terminamos el conversatorio en su espacio cuadrilógico y abrimos el espacio para preguntas. Los invito a levantar la mano y voy a invitarlos a abrir entonces los micrófonos para poder escucharlos y comentarlos. Por supuesto, pueden seguir escribiendo en el chat. Ha habido varios comentarios muy interesantes que reflejan los enfoques y Tom, las sí, aplicaciones que hemos realizado. sí, hay varios comentarios y algunas preguntas en el chat. Si quieres podemos empezar por esos, que son como 2 o 3 o... Voy a dar la palabra a Liber y luego tú pasas con una del chat y así podemos ir alternando. ¿Te Perfecto. parece? Liber, te invito a abrir el micrófono. Adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, les saludo a todos y todas con el gusto de estar de visita en Colombia, desde México. Les cuento que vine a Colombia a conocer y a aprender, a continuar la búsqueda cuestionante de una pregunta que habito desde que yo comencé el camino en el que coincidimos. Precisamente esta cuestión de revisar mi propia hechura machista para poder averiguar luego cómo acompañar a otros hombres. Mi formación es psicología social. Y pues tal cual la experiencia ha sido que el trabajo puede suceder ejercitando o ejerciendo la introspección, la reflexión y la observación para ubicar qué me toca sanar, cómo desarrollar las herramientas para cuidarme, cómo cambiar y transformar mi manera de relacionarme, precisamente en donde para lo que me ha alcanzado en la vida es practicar el machismo que heredé. ¿Por qué y para qué? Bueno, pues porque el machismo mata, desgarra, duele. Y saber distinguir cómo participo, cómo repito, cómo permito, cómo callo, cómo evado, cómo niego, cómo finjo, cómo miento, cómo golpeo, cómo daño y cómo violento, es crucial para poder apenas ubicar en qué puedo ir conectando con mi sensibilidad y dar pequeños pasos firmes para aprender a asumir responsabilidad, a desarrollar habilidades, de conocer cómo vivo yo las emociones, cómo construir la capacidad de elección no egoísta, de escuchar a otras personas y practicar empatía por el dolor que no conozco ni conoceré, porque tengo mis límites, porque tengo mis carencias, pero también sigo teniendo estos introyectos socioculturales. ¿Qué he aprendido en Colombia? Lo más bacano ha sido poder bailar un montón. La primera invitación que tuve al conocer a Javier Omar fue para una sesión de biodanza, que me parece que por acá está Ricardo, que ha sido alguien inspirador porque estas sesiones de estar consciente de cómo camino, cómo respiro, de qué manera soy también mi cuerpo, entonces me permite ubicar que si puedo movilizar, sacudir, abrir y romper candados corporales, entonces puedo romper candados mentales.
¿Cuál es la pregunta que yo habito y comparto? Pues es algo densamente complejo, como cuando queremos tratar de entender y ubicar todos estos diferentes puntos del prisma de tan complejo, de cómo somos unos y otras, cómo, aunque nos ha dañado el sistema machista social que compartimos en maneras muy similares en Latinoamérica, algo que distingo diferente es cómo la condición de guerra atraviesa la subjetividad colombiana. También hay guerra en México, pero es de otro estilo. Y también se trata de esta guerra interior, estar dispuesto a esta batalla para encontrar armonía, para encontrar esta integración en el camino, para poder ver cómo romper estos candados mentales, cómo desarrollar estas habilidades. Y entonces la gran pregunta en la que yo sigo habitando y escuchando historias acá, uno de los momentos más impactantes fue viajando hacia Pasto, en donde resulta que el hospedaje económico que encontré era justo en esta zona de hoteles en los que es muy habitual la prostitución. Y tal cual en el hotelito en el que me tocó estar, al entrar hay un póster que entiendo yo que fue una campaña que existió hace varios años, que decía, es muy importante conocer Colombia, hay muchas bellezas, conócelas, pero a nuestros niños no. Entonces me resultó muy fuerte saber que se trata de a qué niveles ha llegado el tema de la violencia hacia las infancias como para que la campaña fuera así de contundente. Y bueno, sabiendo que hay mucho dolor, puede sonar a una locura, pero creo que construir la pregunta puede dirigir un camino hacia algo que también me tocó aprender en la posibilidad de estar en una reunión hace varias semanas, en donde se hablaba de la ciudadanía plena. Quizás es hacia donde hay que tratar de ir, pero eso requiere cuestionamientos también sociales. Y una de las fuerzas que más daño han causado en la culpa con la que vivimos en el cuerpo es la religión. Y bueno, dejo la pregunta. ¿Cómo carajos, cómo poder propiciar madurez social? Gracias. Muchas gracias, Liber, por este testimonio como caminante en el autocuidado. ¿Quién de mis colegas se siente para responder? Ángelus, adelante. Bueno, yo, como se darán cuenta, soy sacerdote eh, de tradición católica no romana, pero respondiendo un poco a esta inquietud que tú nos planteas global, el punto de partida para mí es trabajar en la madurez de las personas. Yo ahí juego mucho con el diagrama cartesiano que nos fregó tanto la cabeza en el colegio y dije, eso tiene que servir para algo hoy en día. Entonces, algún día jugando un poco con el diagrama, me di cuenta que en los ejes tenemos un eje cronológico de edad, en avance, en cronológica, y el otro eje sería el desarrollo evolutivo, infancia, adolescencia y adultez. Pero en la parte básica que nos enseñaron de este diagrama cartesiano había que buscar la diagonal, ¿no? Al principio era encontrar la diagonal. Y esa diagonal para mí se transformó en la aplicación terapéutica y psicológica en la madurez de cada etapa. Porque lo que nos damos cuenta es que a veces somos adultos en edad, cronológicamente, pero tenemos una serie de traumas que son de la infancia y entonces tenemos 30, 40 años y hacemos pataletas, pues ya no nos tiramos al piso y zapateamos y lloramos como de pronto un niño en una pataleta, pero hacemos pataletas simbólicas. Entonces, eso nos está mostrando que hay situaciones de nuestra etapa del desarrollo infantil que no se han atendido adecuadamente, que no se han solucionado y que usualmente se manifiestan como conductas o actitudes violentas o agresivas en la adultez, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, en todas estas formas diferentes de violencia que vamos viendo.
Luego en la adolescencia es una etapa que se caracteriza mucho por tensar el vínculo, ¿no? Como ya, yo ya soy grande, yo ya quiero salir a la hora que quiera, quiero llegar a lo que quiera a casa, pero regálame para la entrada al cine, págame el concierto. O sea, todavía no asumimos la responsabilidad de las cosas. Y entonces, en las etapas de relación ya posterior, llámese en la adultez, pues lo vivimos laboralmente. O sea, nosotros, si el código sustantivo del trabajo se cumpliera, de llegar a tiempo a la empresa y que si llegas 3 veces tarde es justificación, es un causal de despido, no habría empleo en Colombia, porque todo el mundo llega tarde, o sea, tenemos como ese hábito. Entonces, siempre estamos jugando un poco con el vínculo en la tensión, ¿no? Probando un poco hasta dónde llega la autoridad del jefe, cuánto yo puedo pasarme por encima sin que se den cuenta, y tenemos como ese tema de la viveza como si fuera una habilidad, como el aparentar que es, pero realmente no es. Y entonces eso es un tema relacionado con la etapa de la adolescencia puramente, ¿sí? Que no lo hemos resuelto. Entonces, por eso yo hablo de que cómo resolverlo incluso en el ámbito religioso, pues no estamos formando crédulos. Crédulo es el que cree todo lo que le dicen. Es que el padre me dijo, es que tal autoridad me dijo, y creo porque lo dijo tal persona. Resulta que creyente es aquella persona que elige y decide con un criterio de madurez y respeta la individualidad del otro y se respeta a sí mismo y puede poner límites. Pero ahí tenemos un trabajo grande que hacer, ¿sí? Tanto en el ámbito social y en el ámbito espiritual y religioso también. Entonces ahí en ese aspecto nosotros estamos muy comprometidos con esta visión holística, donde combinamos diferentes creencias, diferentes prácticas espirituales, y nuestra apertura terapéutica está en ese aspecto, abierta y dispuesta para quienes quieran acercarse, porque nosotros ya hemos trabajado con nosotros mismos el poder ser tolerantes, respetuosos y incluyentes con el que piensa, siente, hace o se expresa diferente a mí. Pero llegar a eso en lo social, todavía tenemos mucho camino por andar, de respetar al otro en lo que piensa, en cómo se expresa, en cómo se siente, social o políticamente. Entonces, por esa parte, pues podemos aportar desde lo que ya hemos trabajado también. Y creo que en esa línea van algunos de los comentarios del chat, Alejandro. Cuéntanos qué Ah, intervención podemos darle a Francis para Sí, contextualice. sí, un poco lo que decías, hay, hay una pregunta, un poco lo que decías Ángel, una pregunta de Wilson Eduardo que decía qué estrategias de incidencia irreales podemos utilizar en los territorios donde se genera el maltrato y discriminación frente al sistema patriarcal machista. Creo que tiene que ver un poco con esta parte social que estabas hablando, Ángel, como para unirla ahí. Pero hay otra que quería, si quieres, Francis, la puedes contestar y complementar. Hubo varias con respecto a la presión que sentimos los hombres. Eh, un poco partiendo de lo que habías dicho, Francis, con respecto al trabajo. Por ejemplo, Fernando Orobio decía tener un estado mental tranquilo. Me es súper difícil tener un estado mental tranquilo. El problema está en la cantidad de responsabilidades que tengo. Eh, Camilo Guanes decía, me ha pasado mucho eso de por lo menos tengo un trabajo y de pensar que nunca volveré a tener un trabajo tan bueno. Fernando Orobio también decía, la presión social es increíble a ese aspecto. Juan Gabriel Angulo dice, para mí el mandato que suele abarcar más peso es el de tengo que aguantar porque soy un hombre. Augusto Pérez dice, no puedo llorar, debo aguantar, demostrar debilidad, no podemos. Debemos ser cuidadores, proveedores. Y Fernando termina diciendo, totalmente de acuerdo con Augusto, estos son estigmas sociales que se han impuesto por la historia de la humanidad. Por eso el hombre debe proveer, cuidar y demás. Yo siempre he dicho, nunca he tenido el privilegio de equivocarme, dice Fernando. Entonces, uno, todas estas con respecto a esta idea de la presión que tenemos los hombres desde esta idea que nosotros en Manes a la Obra hemos llamado masculinidad hegemónica, que es cómo debe ser un hombre y no se puede salir de ahí, que genera tanto una presión externa social, pero sobre todo una presión interna muy, muy fuerte. No sé si Francis o alguien quiera como agregar algo. sí,
Gracias, Alejo. Sí, quería anotar eso que estás hablando y un par de cosas de las que señalaba Liber. Esas presiones sociales y esas presiones que nosotros sentimos justamente son parte de lo que nosotros decimos en este conversatorio, inciden en el desarrollo de afecciones mentales, en la salud mental de los hombres. Eso por una parte. Esas presiones internas que no somos capaces de aprender a gestionar, porque un tema fundamental en el trabajo con los hombres que hemos notado y que hacemos quienes intervenimos desde el punto de vista clínico es el tema de la gestión de las emociones. ¿Cómo la gestiono? Es decir, tengo las emociones, vivo la emoción, pero ¿cómo experimento la gestión de mis emociones? ¿Cómo las manejo? ¿Qué manejo le doy? ¿En función de qué lo hago? Y ahí es donde yo digo, todo el tema de las creencias juega un papel importante. Entonces, hablando del tema de la presión, de las presiones, un poco el trabajo que siento que se sucede hoy día con respecto a ello, está asociado un poco a cómo el hombre o cómo los hombres estamos gestionando ese manejo que está asociado a creencias. Lo segundo que quiero destacar, en esa transformación social o en ese cambio social, cómo abordar esos procesos de transformación social, yo creo importante que es necesario, fundamental, tocar las estructuras de este país, las estructuras políticas, las estructuras sociales, porque de una u otra manera mmm, la expresión de la masculinidad, las presiones que se dan al interior de las estructuras también juegan un papel importante. Y lo digo esencialmente porque allí también se debate en los ámbitos, por ejemplo, laborales, si estamos hablando del ámbito laboral, presiones que llevan a ciertas manifestaciones de violencia o de machismo al interior de esas estructuras. Solo ayer escuchábamos la noticia aquí en Colombia de una senadora que denunció unos temas de acoso sexual por violencias de género. Solo hace unos días estamos escuchando, ya hace más de 2 semanas, lo que sucedió en España en relación al tema del el presidente de la Federación Española de Fútbol con una de las jugadoras. Aquí en Colombia, quienes hemos tenido la oportunidad de hacer estos abordajes, y yo he trabajado con el Ministerio del Deporte, también en esa estructura, en esas estructuras del deporte, del trabajo y de todos los ámbitos hay que tocar. Esto quiere decir que en el fondo, todos estos temas nos llevan a un abordaje de lo político. No lo político partidista, sino de lo político institucional. Entonces, creo que esos cambios y esas transformaciones y esas presiones que se dan frente a esto, hay que hacer este tipo de abordajes. Gracias, Francis. Vamos con Jorge. Jorge, te escuchamos. Te invito a abrir tu micrófono, por favor. Ahí, ¿me escuchan? Adelante. Buenas noches. Bueno, pues me recojo completamente como en varios sentires y en varios aportes que han venido haciendo en el espacio. Yo me vinculé a este escenario de conversación a raíz de la salud mental, pues por situaciones también personales, pero también a raíz como de situaciones muy referidas a mi ejercicio como líder comunitario y cómo se plantean estos escenarios de poder también en esos mismos escenarios de trabajo en el territorio, que a veces también en las organizaciones comunitarias, eh, pues he tenido ciertas dificultades en relación a la gestión de mis emociones y de ciertas problemáticas justamente por ese miedo a perder la validez en el territorio en tanto al poder que he ejercido como líder comunitario. Tanto así que esa situación pues me llevó casi que a detener el ejercicio organizativo que llevaba en ese tiempo desarrollando. Entonces, y repensarme un poco también mi quehacer en el territorio y con la comunidad y cómo era ese trabajo compartido y cooperativo con mis compañeros y mis compañeras. Pero yo sentía que era como una reproducción también de unos liderazgos mal orientados, ¿sí? En ese orden de ideas y abriendo como con este aporte, ¿qué posibilidades hay de generar unos intercambios de saberes? Nosotros
A raíz como de esa situación, justamente como de entender, de reconocer ese liderazgo destructivo, lo diría así yo, el colectivo nuevamente renace y hay otras formas también de trabajar. Y eso es válido como reconocerlo, ¿no? Reconocer esas figuras de poder tóxico que se estaban dando en ese entonces. Actualmente estamos desarrollando procesos con estudiantes de colegios y estamos posibilitando en esos escenarios desde las artes generar eh, acciones de cuidado, autocuidado, entendiendo un poco ese lugar poco cercano que tienen con el cuerpo, ese lugar poco sano y cuidadoso que se tiene con el uno y con la otra. Entonces, en el espacio pues hay tanto chicos como chicas, jóvenes de colegios distritales que también a raíz como de ese lugar familiar, pues se han reproducido también unos prototipos, unos estereotipos, pero sentimos que al abrir un escenario de diálogo en estos espacios que no necesariamente están enmarcados en un contrato institucional, sino netamente son acciones con pedagogías populares y comunitarias, pues eso ya rompe con esos escenarios tan cuadriculados y ha posibilitado el diálogo. En ese orden de ideas, hay eh, los chicos pues mencionan efectivamente una serie de situaciones violentas que reconocen, que ven en sus hogares y que se han reproducido en sus relaciones cotidianas con sus novias, con sus amigos. Tampoco hay un ejercicio de entender un poco sus emociones. Hay una mal representación como también de sus identidades. En los colegios también hay un estigma alrededor de, de cómo las juventudes también se empiezan a reflexionar un poco su ser dentro de la humanidad, pero pues estas generaciones de docentes un poco no entran en estos ejercicios de diálogo y entendimiento, pues porque justamente están como muy enmarcados en la norma, ¿no? Y en la regla y en lo que sugiere la institución. Entonces sería muy interesante como posibilitar un escenario de intercambio. Bueno, además de tener este colectivo, hago parte de una mesa de organizaciones, lleva 10 años, hay organizaciones comunitarias de base, Casa de la Cultura, Jardín Infantil, colectivo de mujeres recicladoras y hay una línea en relación al enfoque de género. Y desde allí también hemos conversado un poco acerca de las nuevas masculinidades, pero hay una limitación en las herramientas y en los ejercicios un poco pues para seguir materializando y conversando sobre eso. Y eso mismo pues también nos limita un poco en tanto a lo que queremos llevar a los escenarios comunitarios y a los colegios, pues porque son muy próximos al territorio. Sí, y lo que nos interesa es eso, lo próximo. Quizás en algún momento podamos abarcar otros escenarios, pero en este momento nos interesa es el vecino, la vecina, el niño y la gente que está llegando nueva a este lugar, pues para que se siga fortaleciendo ese tejido social y comunitario de una manera pues sana. Sí, yo creo que la organización comunitaria también lleva a eso, a entender que hay un colectivo y pues plantear también como se menciona en este espacio, pues un efectivo trabajo de autocuidado y cuidado, ¿no? Y pues así también se potencian esos escenarios de trabajo pues con las gentes que habitan en estos lugares. Eso es todo. Muchísimas gracias por el espacio, muy potente. Gracias a ti, Jorge, y aplaudimos el trabajo que realizas, muy, muy valioso. Y nosotros desde Manes a la Obra, no tanto con el grupo de apoyo terapéutico, sino Manes a la Obra como colectivo, también trabajamos muy similarmente. Alejandro, creo que tú actualmente estás implicado en uno de estos procesos. Coméntanos un poco sobre los laboratorios creativos de masculinidades. Y sí, precisamente, Jorge, agradecerte por tu comentario y también por la labor que ejerces. Y precisamente, más allá del grupo de apoyo terapéutico, Manes a la Obra en general, también hacemos acompañamientos a
instituciones, a colectivos, a organizaciones, facilitando las herramientas que hemos conocido, que hemos desarrollado, que parte mucho de la experiencia y la vivencia, del manejo del cuerpo, actividades lúdicas, artísticas, para generar una reflexión más profunda y no solo quedarse en la teoría. Sí hay teoría, pero sobre todo, como es un tema tan nuevo, el tema de la masculinidad, es poder aportar unas herramientas que permitan una reflexión y acciones profundas dentro de la organización. Ahorita precisamente estamos llevando uno de esos procesos con Tierra Libre, que es una organización en Fusagasugá, y también hemos hecho con otras organizaciones y colectivos. También viendo las necesidades que tengan, podemos definir un número de sesiones, unas herramientas que necesiten. En algunos casos, si hay situaciones de violencia, de denuncias, también están los círculos restaurativos para lograr la reconciliación, la reparación y una transformación real en el ambiente si es necesario, más allá de lo judicial que se maneja por otros lados. Entonces, sí, Jorge, escríbenos ya sea al correo o por el WhatsApp. Nos comentas si podemos hacer una reunión para ver cómo podemos apoyarlos y qué podemos lograr. Nosotros contentos de poder llevar este mensaje, estas herramientas y sobre todo estas vivencias a diferentes ámbitos. Y en el ámbito en que tú nos comentas, a mí me parece increíble y sé que estaríamos dispuestos y muchos semanas a la hora estaríamos dispuestos a apoyarlos. Jimena, adelante, te invito a abrir tu micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí. Adelante. Ok, no activo cámara porque está acá un poco baja la luz, pero bueno, primero pues felicitarlos por su gran misión, de verdad que es algo que hace mucha falta en la sociedad, visibilizar las emociones y lo vulnerable que es pues el género masculino. Digamos que post pandemia, desafortunadamente cerca donde yo vivo, hay un puente crítico en materia de salud mental y he logrado salvar algunas vidas con mi esposo y pues también esto me llevó a hacer prácticamente un estudio. Yo soy profesional social, pero más desde el área de la pedagogía social comunitaria, pero pues ya lo que se ha evidenciado en crisis de salud mental, en estrategias de afrontamiento en crisis en los hombres cuando entran pues en una decisión tan determinante como es quitarse la vida, hemos llegado a percibir cuán vulnerable es el hombre y cuán, digamos, subestimada es su salud mental, ¿sí? Entonces, valoro mucho el trabajo que adelantan y de todas formas, pienso que también si se trabajara más desde las masculinidades a temprana edad, desde la formación, la prevención en riesgos, no tendríamos tantas cárceles llenas, ni tantos feminicidios, ni tantas personas, digamos que llevadas por las adicciones, ¿sí? Porque los hombres son más vulnerables en todos estos aspectos. Incluso he analizado reportes de homicidios, suicidios, accidentes. Ellos en todo pierden. Es decir, que a veces las mamás los sueltan a los 14, 15 años, que bueno, que salgan a sus, como les llaman, entre comillas, farras, que tengan un poco más de libertad, pero eso los hace a la vez también vulnerables a muchas cosas. Y es porque, digamos, en la mayoría de edad a veces ellos creen que ya están con la suficiente madurez, lo que hablaban ahorita, el tema de la madurez, para asumir los retos a nivel social, ¿sí? Entonces, es muy interesante también que puedan llegar a las comunidades más vulnerables y a veces la gente dice, yo no tengo plata, pero es que realmente no ven la necesidad de invertirle a la salud mental, es muy subvalorado, esperamos a veces de pronto la cita con la EPS. Bueno, dicen que no hay plata, pero pues si vemos las tiendas llenas en los sectores más populares de miércoles a domingo, la gente sí tiene para la cerveza. ¿Mm? Entonces es más como hacer la pedagogía de invertir en la salud mental, en el bienestar propio, para que asimismo las familias pues no se vean, digamos, afectadas por esas masculinidades mal llevadas en este tema de las emociones, el machismo y demás y en las futuras generaciones que se vienen, ¿no? Porque a veces pues son ciclos repetitivos. Lo que yo vi en mis padres, lo repito a futuro con mi esposa, con mis hijos en la crianza y demás. Ese es como el mensaje. Igual ya desde la mesa local de salud mental de Suba, a la cual pertenezco y prácticamente por iniciativa se fundó, pues están cordialmente invitados, ya lo saben.
Y de todas maneras es eso, que podamos como intervenir un poco más a tiempo en estas problemáticas y no llegar pues a sucesos pues ya fatales que se pueden lamentar, ¿no? Gracias. Gracias, Jimena, por tu intervención. Vamos a pasar la palabra a Joana y también comentar que poco a poco vamos cerrando, ya hemos ocupado bastante de su tiempo. Es una temática alrededor de la cual podemos seguir hablando por horas. Sin embargo, hay que también ser pedagógicos en el uso del tiempo, entonces será quizás para un siguiente conversatorio. Joana, adelante, te invito a abrir tu micrófono. Te escuchamos. Hola, buenas noches a todos y a todas. Pues también me uno a las felicitaciones como mujer de la creación de estos espacios. Creo que nos dan una gran lección a las mujeres porque muchas de las cosas que ustedes han mencionado son las que uno espera de una institucionalidad. Y si nos vamos a eso, pues entonces, por ejemplo, en el caso hablando de las mujeres, nunca tendríamos este tipo de servicios y creo que lo que ustedes están haciendo es inspirador para nosotros, para nosotras. Entonces, de verdad, gracias, gracias porque en este tiempo yo sé que nos hemos pasado, pero no he dejado de anotar cosas que sé que nos pueden servir y me recojo mucho lo que mencionaba uno de los compañeros am, frente al tema de los liderazgos. em, en las comunidades hay tanto, tanto por hacer, pero hay tristemente unos liderazgos que no están muy bien orientados y eso se replica. Entonces, qué bacano en algún momento poder articular. Yo también hago parte de la localidad de Suba, de pronto me conozco con la persona de la mesa, no sé, soy consejera de la bici, también estoy en el tema de mujeres y siempre la petición ha sido, oiga, para transformar, para generar esta transformación cultural, no se hace solo con las mujeres, se hace con los hombres. No, o sea, no podemos bajar, o sea, no podemos pedir salir de el machismo imponiendo el feminismo, o sea, así no es. Entonces, pues era eso, muchas gracias y pues por supuesto apuntaré los datos de ustedes. De verdad, gracias por el espacio. Feliz noche para todos, todas. Gracias, Gracias. Joana. Un Tom, datico, Tom, para complementar a Joana, lo interesante un poco de las metodologías que nosotros utilizamos, Joana, y bueno, para todo el grupo, es que, por ejemplo, en el caso, y hemos estado hablando de los laboratorios creativos de hombres, que trabajamos todos estos temas, es que son metodologías muy sencillas, es decir, las diseñamos con el propósito de que las comunidades y los grupos con los que trabajamos este tipo de experiencia la aprendan y la puedan replicar en su comunidad. Sabemos que el trabajo de Maneja la Obra tiene unos límites en función, pues, de los tiempos nuestros, de las capacidades para poder atender multiplicidad de temas que abordamos, pero para nosotros es muy importante que estos temas se inserten en la cultura comunitaria, porque realmente es desde ahí en donde vienen los procesos de transformación. Ya lo hemos vivido en algún momento. Hace unos años desarrollamos una experiencia en el Pacífico colombiano, en el Chocó, en Buenaventura y en Tumaco, en donde desarrollamos un número importante de laboratorios con más de casi 2.000 hombres y todas estas experiencias fueron, digamos, dejadas a las comunidades para que ellas las utilizaran. Es decir, nuestras metodologías no tienen nada oculto ni nada extraordinario que no se pueda manejar. Así que eso, pues, para complementar. Ni derechos de autor. Tom, hay dos preguntas, comentarios que yo creo que con eso ya podemos cerrar para terminar, que me parecen importantes. Una complementa lo que había dicho Jimena, que es un comentario de Olga Viviana, que dice que considero que las violencias a los hombres se han mantenido invisibilizadas y estos proyectos emergentes no solo son necesarios, sino deben romper con tabúes y estigmas. Y hay otro similar también, pero básicamente dice lo mismo eh, de estas afecciones que sufren los hombres. Y ahí solo quería complementar que precisamente desde Manes a la Obra también buscamos eso,
tanto en Manes a la Obra en general como en el grupo de apoyo terapéutico, de darle la importancia y la relevancia a los problemas que viven los hombres, que son muchos. Jimena dijo algunas y hay muchas estadísticas con respecto a eso. Francis las conoce mejor, me corrige si alguna la digo mal, pero el mayor índice de suicidio están en hombres, el mayor número de personas en la cárcel son hombres, el mayor número de indigencia son hombres. em, eh, ¿cuál? Pues, hay más así, Los trastornos por déficit de atención. Colombia es el son hombres. país con mayor índice de déficit de atención, alrededor del 17,64%. Ujú, Y la mayor parte de esos casos suceden en hombres, claro, bien sean niños, adolescentes o adultos. Es claro, decir, por cada 2 hombres que están afectados hay una mujer afectada claro. con La, TDAH. el mayor número de adicciones está también en hombres, el mayor número de gente que muere asesinada en general también son hombres, tanto en guerra y en otros lugares. O sea, hay un montón de estadísticas que revela y demuestra que sí hay problemáticas en los hombres. Entonces nosotros buscamos, por un lado, sí, eh, trabajar en todo el tema de privilegios y violencias que ejercen los hombres, que también es real y no lo niegan, pero sin dejar de lado también las problemáticas específicas que hay en los hombres. Y eso merece una visibilización que poco a poco se está dando, en donde no se trata de competir con las dificultades que tienen las mujeres, sino complementar de que las problemáticas en salud mental y a nivel social son mucho más amplias. Y Gracias, Alejandro. Hay otro comentario ahí que tiene que ver con el costo de las consultas y el tabú. ¿O tenías otro comentario todavía que querías? sí, hay uno final que yo creo que es importante, que te daría la palabra a ti. Un comentario que dice de Luisa Martínez, dice, generalmente juzgamos sin tener todas las cartas sobre la mesa y no nos damos cuenta que quien violenta muchas veces fue violentado. Venimos de una cultura violenta desde la colonia y arrastramos esa herencia y hasta desde las posiciones de juzgamiento también generamos violencia. Es decir, todo este tema de victimarios, creo que fue cuando Ángel estaba hablando un poco de eso. Parece importante porque hubo otros comentarios, pero este me pareció relevante. No sé si quieres decir algo como para terminar esta ronda de comentarios. Perfecto. Sí, no, efectivamente, Ángel ya abordó el tema comentando que en cualquier situación entre víctima y victimario hay más dinámicas. Hay más dinámicas y cada parte, consciente, pero sobre todo inconscientemente, y ahí está la dificultad, tiene un papel en esa dinámica. Y para nosotros es importante poder abordar, primero, reconocer cuáles son los límites que se han pasado, ¿no? Es como dijo Ángel, los actos de por sí son claros, ¿sí? Sin embargo, la persona, la intención, la motivación no siempre son tan claras. Y es en este nivel que nosotros proponemos un trabajo. ¿Cómo podemos generar conciencia de dónde viene el acto agresivo, de dónde viene la necesidad de alguna manera de participar cualquier papel que uno tenga en esa situación de agresión? Y es importante poder ir escarabar debajo de la superficie para comprender esto y poder liberarlo. Por supuesto que cuando se trata de violaciones o de acoso laboral, también hubo unos comentarios sobre acoso laboral, existe un marco legal. Sin embargo, a veces las víctimas sienten que ese sistema judicial o el proceso legal no les da satisfacción, pone muchas trabas a veces. Me acuerdo hace unos meses en Italia un juez dictó que un acoso en el colegio de parte de un todero no fue acoso porque no duró más de 10 segundos. Entonces, wow, con qué sensación de impotencia se queda la víctima ahí, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un trabajo más profundo que se puede realizar para encontrar un poco de comprensión, para poder darle lugar y sobre todo para poder transitarlo, porque así como lo mencioné antes, vamos a continuar a generar situaciones ante problemas
que no hemos logrado resolver en el pasado para poder resolverlo. Y entonces busquemos opciones. Y aquí estamos para también decirles, hay más opciones, ¿no? Siempre hay opciones para encontrar soluciones. No se queden con el no como respuesta. Y aquí hago hincapié un poco al tabú que se ha mencionado en varios comentarios, el tabú de buscar ayuda, el tabú de buscar un acompañamiento psicoterapéutico, psicoeducativo. Me gusta mucho hacer la comparación con qué hacemos con el cuerpo, cómo cuidamos del cuerpo. Estamos invirtiendo mucho dinero en alimentos, en nutricionistas, en ir a un gimnasio. A veces contratamos un coach personal para el gimnasio. Vamos a los médicos para que incluso ya más y más hacer un acompañamiento preventivo de salud. ¿Y qué hacemos con la mente? La mente que es igual de importante que el cuerpo para nuestro bienestar. Cuando nosotros nos cepillamos cada día 2, 3 veces, una vez que no lo hacemos, si nos acostamos sin cepillarnos los dientes, nos sentimos con la mente con la boca sucia. Yo les pregunto, ¿cuántas veces se toman el tiempo de limpiar su mente, de buscar un poco más de claridad mental? Eso nomás ya debería ser suficiente para motivar a las personas que esto es simplemente una cuestión de bienestar integral. No es de locos, sino de bienestar integral. Ángel. Sí, complementando un poco lo que dices, Tom, es también, yo hago con mis consultantes a veces una reflexión, ¿no? Nosotros a veces pagamos mensualmente unos servicios fijos, como la televisión, el cable, Netflix, o sea, pagamos una serie de cosas que para esas sí como que nos angustia que nos atrasemos, nos angustia no tener el dinero para de pronto cumplir con esas cosas que son diversión o distracción a veces. Presupuestamos de pronto a veces vamos a ir a cine, vamos a salir a bailar, pero para nosotros en nuestra construcción personal, en nuestra transformación personal, en nuestro autocuidado, cuánto, cuánto destinamos conscientemente y voluntariamente. Es decir, voy a hacer un taller, a acceder a una terapia y dedico esos recursos con la misma, digo yo, con el mismo interés que le ponemos al cable, ¿no? O al internet, que no se me acaben los datos o lo que sea, y que lo lleguemos a un punto donde nuestra conciencia sea en ese mismo nivel para cuidarnos nosotros mismos, para tejernos, construirnos y reparar lo que sea necesario en nosotros. Entonces, es como el contraste que yo propongo a veces con mis consultantes. ¿Por qué a esto que es tu autocuidado, tu salud integral? Porque mente sana en cuerpo sano, decían hace mucho tiempo los filósofos griegos. Entonces, es como buscar este equilibrio que no es solamente eh, disfrutar y pasarla bien, sino que yo me sienta bien, ¿sí? Yo me construya bien, me repare en lo que sea necesario y esté en ese ejercicio constante de conciencia, de autoconocimiento, de crecimiento personal, en beneficio personal, que lo llamamos hoy en día amor propio, pero también en beneficio de las relaciones y los vínculos que establecemos. Gracias. No solamente decir, complementando eso y lo que dice Tom, en decir una cosita muy pequeña o dos cositas. Una es que el aprendizaje de estos procesos requiere de sostener el proceso. Y sostenerlo no quiere decir que ya voy a una o dos o tres sesiones. A veces se necesita más de ese número de sesiones para realmente afianzar la transformación, porque la situación que me generó esto duró años en formarse. Uno, aprender a manejar tus autosaboteadores internos, porque justamente son los autosaboteadores internos los que a veces te desvían del propósito central de la transformación. Y decir algo que nos recordaba uno de los compañeros de Manes, Luis Benítez, Lucho, hace un momento acá por el interno, nosotros queremos ahora, digamos, plantear el desarrollo de un cambio de paradigma en hablar que somos responsables de las violencias en vez de hablar de victimarios o agresores, que es, digamos, y nos lo decía Lucho,
un concepto que se está manejando desde incluso la Comisión de la Verdad. Entonces, dejo ahí y bueno, Tom, cerremos entonces para Y, no... y para complementar y cerrar, eh, que hubo algunos comentarios que hablaban de que no sabemos manejar las emociones agresivas o dolorosas, o que preguntaban cómo manejar la frustración, o mostrar o no mostrar la rabia o la tristeza, y otros similares. Precisamente para eso está este espacio, estos procesos de acompañamiento con Manes a la Obra, y también los otros lugares y espacios que tenemos en Manes a la Obra, laboratorios, círculos, precisamente para ese mundo emocional de los hombres, empezar a conocerlo y empezar a transformarlo. Y solo decirle a estas personas que preguntaban es que sí es posible, que no sabemos, como así nosotros en algún momento no supimos, y que todavía seguimos trabajando en ello, pero sí hay muchas formas, y también hay formas de hacerlo acompañado y hacerlo en grupo que lo facilita. También por ahí agradecerle a Berta Sofía Rojas, que estuvo comentando todo el tiempo diciendo cosas muy interesantes. Solo resaltarlo porque estuvo ahí. Muchas gracias por todos tus aportes, y agradecerles también a todas las personas que demostraron admiración por el trabajo y agradecimiento por este espacio. Nos llena de alegría escuchar esos mensajes, y nos motiva a seguir desarrollando y llevando a muchos otros lugares estos mensajes. Me sumo a tus palabras de agradecimiento, Alejandro. Después de 2 horas seguimos con 40 personas conectadas, lo que quiere decir que es un tema que les ha interesado y nos mueve a todos. Así que gracias por ese sostén, esa participación. Y recuerden que si bien el costo de consultas es un costo que hemos determinado entre los entre los cuatro, si hay personas que tienen dificultades de pago, por favor que el costo no sea un impedimento. Podemos llegar a acuerdos dependiendo de la situación de cada uno. Con esto reitero que en la página web de manesalaobra.com pueden encontrar en la página de servicios el listado, el elenco de los servicios, así como el cuestionario confidencial para solicitar la atención. Agradecemos mucho que puedan continuar a difundir también este mensaje. Esta conversación, este conversatorio estará disponible en nuestro canal en YouTube para que otras personas puedan escucharlo, que también les puede llegar el mensaje tan lleno de esperanza y wow, me inspiró escucharlos. Una vez más, colegas, les agradezco también por haber estado aquí los cuatro, haber sostenido este espacio entre los cuatro, y estamos viéndonos seguramente en otros espacios muy pronto con los asistentes. Que tengan un muy feliz noche. Gracias. Gracias, Tom. Gracias a